Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy voy a presentarles un video resolviendo tres problemas diferentes que les van a servir para resolver su problemario 1. Es importante mencionarles, que no vienen todos los temas. Elegí tres problemas en específico en donde he visto que de pronto han tenido ciertas trabas para poder llevarlos a cabo y los temas que faltarían pues los pueden encontrar en el video anterior. Vamos a resolver problemas cuando no conocemos la desviación estándar. También vamos a conocer problemas de intervalo de confianza cuando sí se conoce la desviación estándar. Y por último, un problema en donde determinamos el tamaño de la muestra, pero mediante una proporción. Son tres problemas los que les voy a presentar en esta ocasión. Yo ya los tengo resueltos con la finalidad de que el video no sea tan extenso, pero vamos a irlos resolviendo igualmente paso a paso. Iniciamos con el primero, que nos dice que en 2003 el Consejo de Acreditación para Graduados en Medicina implementó nuevas reglas para limitar las horas de trabajo de los médicos residentes. Un componente clave de estas reglas es que ellos no deben de trabajar más de 80 horas por semana. Los números siguientes corresponden a la cantidad de horas semanales trabajadas en 2017 por una muestra de residentes de Tideland Medical Center. Aquí tenemos nuestra tabla de valores, que es los datos que nos da, y nos pide tres cosas. El primer inciso es cuál es el estimador puntual de la media poblacional de horas semanales trabajadas. Recuerden que la media poblacional como tal nosotros no la conocemos, no podemos conocerla puesto que estamos trabajando solamente con muestras. Es decir, que la media que nosotros calculemos va a estar cercana a lo que sería la media poblacional, o que nosotros podemos asumir que la media poblacional está cercana a este valor, pero no sería nuestra media poblacional porque no tenemos datos suficientes para poder calcular una media poblacional. El inciso B es construir el intervalo con un 90% de confianza. Este es un valor importante, el 90% de confianza, y nos pide que si cumple con lo dispuesto por los graduados de medicina. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Que ellos no deben de trabajar más de 80 horas por semana. Entonces son estos como datos que nos interesa saber, o que vamos a ocupar esta parte. Ellos no deben de trabajar más de 80 horas por semana. Y otro dato que necesitamos es que es el 90% de confianza, ¿no? Y pues a ver si se cumple con esta información. Así que bueno, vamos a iniciar. Les comentaba, al ver una tabla como esta, nosotros ya con eso sabemos que no vamos a poder utilizar Z porque no tenemos un dato de desviación estándar poblacional. Por lo tanto, vamos a tener que ocupar o buscar la fórmula de T para el intervalo de confianza, para poder calcular de esta manera la X testada, que es lo que necesita esta fórmula, y S, que es la desviación estándar de la muestra. Entonces, estos datos que nosotros tenemos aquí los vamos a tipear, hacemos nuestra tablita. Les había yo comentado, es importante que las plantillas que nosotros manejemos tengan suficientes datos para que en este caso es un problema más pequeño, pero hay muestras que tienen hasta 50 datos, entonces es importante tener el suficiente espacio pues para que no tengamos trabajo adicional. Y bien, la fórmula nos dice que X testada es más menos T por S entre raíz de N. La X testada es la media de la muestra. ¿Cómo obtengo yo la media de la muestra? Pues la media de la muestra es un promedio. Entonces, ya que hice el tipeado de todos mis datos, entonces voy a ir y calcular la media. ¿De dónde la obtengo? Le voy a poner igual a promedio de todos los datos que me está dando el problema, y ya con eso obtengo el resultado, que el resultado sería 82.58. Ese sería el valor de la media. Esta es la primer fórmula que acabo de calcular antes de llegar a la fórmula principal, que viene siendo esta. ¿Ok? Bien, siguiente paso pues es calcular el valor de la desviación estándar para poder tener ya todos los datos completos. Para calcular la desviación estándar yo necesito resolver esta ecuación. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno,
Para poder resolver la ecuación necesito primero tener los datos de la sumatoria de x menos x testada al cuadrado. ¿De dónde yo obtengo esta información? Bueno, x testada ya sabemos que es el promedio y eso lo acabamos de calcular en esta celda de aquí. Lo que sigue es saber quién es x. Bueno, pues x está determinado por todos y cada uno de los datos que nos da el problema. Esto quiere decir que 84 sería x, podríamos decir x1, 86 x2, 84 x3 y así sucesivamente. No es necesario ponerle un nombre como tal, como x1, x2, x3, pero es para que sepan que es para cada uno de los datos que tenemos aquí. Por lo tanto, hacemos una nueva columna a la que le vamos a llamar sumatoria de x menos x testada elevada al cuadrado. Y aquí otra cosa importante, esto es que cada dato que nosotros vamos a obtener lo vamos a elevar al cuadrado de 1 por 1. ¿Cómo lo hago? Por medio de fórmula. Pues entonces voy a decir que es la x, que es mi 84, menos x testada, que es lo que ya yo calculé como 82.58, al cuadrado. Aquí hay que hacer, yo les recomiendo hacer constante el valor de la x testada, pues para que cuando ustedes arrastren los datos no se les mueva ese valor y siempre lo calcule como x testada, como lo hacemos pues con la función f4 o poniendo un signo de pesos así como les aparece aquí. Entonces ya con eso yo tengo ese primer dato. Teniendo ese primer dato, pues le arrastro los valores hasta abajo y ya tendría los resultados correspondientes a cada una de las x que tengo aquí. Ya que tengo toda esta serie nueva de datos, voy a hacer una sumatoria. Únicamente lo que hice fue sumar todos los valores. Y ese valor corresponde a lo que sería el numerador de esta ecuación, ¿no? Entonces, ya con esto yo ya puedo calcular mi valor de S. ¿Cómo calculo el valor de S? Aquí está. Me dice que es la raíz de quién, de la sumatoria de x entre x testada, que es 170.92, entre n menos 1. ¿Quién es n? Pues el número de datos que yo obtuve, que se estudiaron, ¿no? En este caso son 12, y entonces sería 12 menos 1 y cierro el paréntesis. Recuerden que la raíz es de toda la operación, entonces es importante que se calcule para toda la operación. El resultado fue de 3.9418. Este es el resultado de la desviación estándar. Sería bueno que comprueben que si ustedes ingresan los datos con la fórmula con los datos de sus problemas, que verifiquen que es correctos los resultados para saber que están ingresando bien la información. También les había yo comentado, bueno, esta es la forma que yo les pido para los problemas, en donde tenemos que hacer el desglose de los datos, pero que también podemos añadir una nueva celda en donde calculemos la desviación estándar de forma directa y así podamos hacer la confirmación de que nuestro cálculo es correcto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Igual a desviación estándar.m, así es como se llama, desbest.m, y selecciono todos los valores, pero los originales, es decir, los que me dio el problema en un inicio, para que Excel solito haga el cálculo de la desviación estándar. Con esa información, pues yo ya veo que mi valor de la desviación estándar es correcta. El siguiente paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues para poder encontrar el valor T, yo lo que necesito es tener los datos del nivel de confianza, que en este caso me dijo que es 90%. Necesito también los grados de libertad, que están dados por la fórmula de grados de libertad es igual a n-1. Y con eso yo ya voy a poder calcular T. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, me voy a ir a las tablas de T, que recuerden que vienen en sus tablas de valores críticos. Esta es la tabla de T. Yo ya hice el recorte correspondiente y lo que yo voy a buscar es el 90% con los grados de libertad que calculé, que sería n-1 son 11 grados de libertad con el 90% de confianza. Me voy yo a mi tablita, busco aquí en la tablita los 90%,
con 11 grados de libertad y obtengo que mi valor de t es de 1.796 y ese es el valor de t. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con mi distribución normal, chicos? Bueno, pues entonces yo lo voy a hacer aquí a mano, hago mi distribución normal, voy a poner así los extremos y entonces aquí sería el 90%, así es como ustedes la construirían, y en este extremo iría 1.796 de un lado y 1.796. En este caso, la suma esto solamente es representativo. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros no estamos necesitando para t hacer todo el cálculo que hacemos en z, entonces por eso solamente se deja definido. No quiere decir para t que necesitemos que me dé 1, porque la forma de calcularlo, repito, es una forma distinta. Sí es una distribución normal, pero se calcula de forma diferente, en donde no necesitamos el desglose de la información, en donde la sumatoria me dé 1, ¿ok? Entonces solamente lo representamos así, 796, perdón, solamente lo representamos así como 90% y en cada extremo como valor crítico 1.796, ¿ok? Que es 796. Entonces esa es mi distribución normal. Esto porque nos tenemos que acostumbrar a agregarla en todos los datos, ¿ok? Bien, entonces ya teniendo esa información, pues yo ya puedo hacer mi sustitución de mi fórmula, que me dice que x testada es más menos t por s entre raíz de n. ¿Quién es x testada en esta primer celda? Pues lo único que hice es igualar al valor de la x que yo ya tengo aquí. Entonces mi x quedó que es 82.58. La siguiente parte pues es hacer esta multiplicación y después la división. Entonces digo que el valor de t, que es 1.796, se multiplica por mi valor de s, que es 3.9418, y después lo divido entre la raíz de 12, ¿ok? Entonces ya con eso tengo mi valor de t, aquí ya lo tengo. Hago otra celda más en donde voy a determinar el intervalo de confianza, que va a ser 82.58 menos 2.04 y el mismo 82.58 más 2.04. Con eso tengo mi intervalo de confianza y empiezo a resolver preguntas. ¿Cuál es el estimador puntual de la media? No tenemos conocimiento de la media poblacional, pero podemos asumir que está cercano a 82.58, como nos dice la media de la muestra, ¿no? Y el segundo inciso me decía pues construir el intervalo, es lo que yo hice de este lado, y en el inciso C me dice que si se cumple con lo que nos dice la acreditación para los graduados, que no deben de trabajar más de 80 horas, pues no es razonable, porque nuestro intervalo se encuentra de 80.53 a 84.62, que se encuentra fuera del intervalo de confianza. Entonces, esa sería la solución con sus respectivas conclusiones para este problema. Esto es en cuanto a un problema de t. Entonces recuerden que para t ocupamos otra tabla que se llama distribución t. Necesitamos calcular x testada, la desviación estándar, para que así podamos llegar al cálculo de mi intervalo de confianza cuando no conozco la desviación estándar. Ahora vamos a un segundo problema que nos dice: un estudio de 25 graduados de universidades de carreras de 4 años en universidades públicas reveló que la cantidad media que debía cada estudiante por concepto de crédito estudiantil era de $55,051, mientras que la desviación estándar de la muestra fue de 7.568. Construye el intervalo de confianza de 90% de la media poblacional y nos pregunta que si es razonable concluir que la media de la población en realidad es $55,000. Recordamos, no podemos tener el dato como tal de media poblacional
de 55,000 no lo podemos asegurar porque al final de cuentas tiene que ver pues con lo que obtengamos en cuanto a nuestras conclusiones, pero sí sabemos que los datos que nos den de media o que esté dentro de nuestro intervalo de confianza, pues tiene mucho que ver con el verdadero valor de la media poblacional, ¿ok? En este caso, ¿qué vemos diferente al anterior? Bueno, pues que estamos conociendo nuestra desviación estándar. Este problema sí nos indica un valor de desviación estándar. Nos dice que son 25 graduados con una desviación estándar y nos da una media por el crédito estudiantil de $50,051. Esos son los datos que nos da el problema a un nivel de confianza del 90%, que es este dato que nos da aquí, ¿ok? Tengo el 90% de confianza, que en este caso pues voy a dejarlo como 0.9 para poder agregarlo a mis fórmulas. Una X testada porque nos dice que es la media de la muestra, porque vemos que son 25 graduados, entonces la media que se calculó es la media de la muestra de 55,051. Nos dan una desviación estándar de 7,568 y un tamaño de muestra de 25 graduados. Con esta información yo puedo hacer el cálculo de Z. ¿Por qué necesito el cálculo de Z? Pues porque para calcular mi intervalo de confianza, el único dato que me hace falta es la Z o Z crítica. Recuerden que Z y Z crítica es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a calcular el valor de Z. Es que apareció mi hija y me dio risa. Bien, calculo el valor de Z crítica con 0.90. y voy a decir que el valor de la distribución es de 1, el valor de la distribución es igual a 1, y entonces a 1 le voy a restar el 0.90, ¿se acuerdan? Entonces mi valor de distribución es 1 y hago la primera parte 1 menos 0.9, que me da un valor de 0.1. Después esta resta la voy a dividir entre 2. 0.1 entre 2 me da 0.05 para finalmente restarle. Recuerden que cuando estamos trabajando con Z, la distribución sí nos tiene que dar una sumatoria de 1, entonces siempre nuestro lado de la distribución es de 0.5, así como el valor total de la distribución es 1, pues la mitad sería 0.5, ¿no? Entonces eso es lo que hago yo aquí, a restarle a 0.5 le resto el 0.05. Esto es para obtener un dato que es el que yo voy a buscar en mi tabla. El valor de la tabla es 0.45. Este 0.45 yo lo voy a ir a buscar a mi tablita de valores críticos. Permítanme tantito. Está aquí. Mi tabla de valores críticos. Aquí voy a buscar el 0.45. Recuerden que no obligatoriamente me tiene que dar exacto, pero sí tiene que ser el valor más cercano. Siempre el valor más cercano, y si no es el exacto, pues el inmediato superior. Aquí tengo 44.95 y luego tengo 44.95 y luego tengo 45.05. Entonces, como no tengo el exacto 0.45, pues entonces voy a calcular el 0.4505. Entonces me voy a 1.6 y 0.05. Esto quiere decir que aquí con esta tablita yo ya calculé el valor de Z, ¿ok? Repito, busco el 0.4505. El resultado real que busco de acuerdo a mis cálculos es 0.45, pero no está el 45, sino que tengo 44.95 y luego 45.05. Entonces el valor sería, voy hacia el extremo de la izquierda, 1.6 y luego subo 0.05, entonces mi Z es de 1.65. Ahí está. Entonces mi Z va a ser de 1.65. ¿Ok? Bien. Entonces ya teniendo el valor de Z,
pues ya yo puedo resolver mi fórmula, ya tengo toda la información necesaria para poder resolver mi fórmula, que me dice que x más menos z crítica por la desviación estándar entre la raíz de n. Entonces aquí yo lo único que hice es igualar, es mi media, es 55.051 más menos, ¿quién? Pues el valor de toda esta parte de la ecuación. Esto es lo que esta parte es la que yo voy a calcular en este lado derecho. ¿Qué me dice? Que es el valor de z crítica, que es 1.65, multiplicado, recuerden que para multiplicar necesito ponerle asterisco a Excel, porque si no, no multiplica, entonces por el valor de la desviación estándar, que es 7.568, entre la raíz de n, que es 25. Chequen bien, por favor, el número de paréntesis que tiene que tener la fórmula, y de ahí entonces nos da que es 2497.4. Ya para determinar el intervalo de confianza, pues lo que yo tengo que hacer es a 55.051, primero le resto los 2497 y luego se lo sumo. A 50.051 se lo sumo para poder obtener el intervalo de confianza. En el caso de mi distribución normal, pues acuérdense que la acomodo de esta manera, ya teniendo el valor que se busca en la tabla, pongo 0.45 de un lado, 0.45 del otro, y en los extremos el 0.05, que en este caso, acuérdense, para z siempre nos tiene que dar la distribución un valor de 1, porque z sí ocupamos las dos mitades de la distribución normal. Bien, ya con eso, entonces nos pregunta, ¿es razonable concluir que la media de la población en realidad es 55.000? Indique por qué. Bueno, pues nosotros de principio decimos que el intervalo de confianza al 90% está entre 50, aquí es que había hecho otro cálculo, discúlpenme. El intervalo de confianza está entre 55.000, 52.553.56 y 57.548, por lo cual resulta razonable concluir que la media poblacional puede estar en los $55,000. ¿Por qué? Pues porque se encuentra dentro del rango de confianza o dentro del intervalo de confianza. ¿Okay? Y aquí termina nuestro problema correspondiente a Z. Recordemos que la distribución normal nos tiene que dar 1. Recuerden que para utilizar Z yo necesito conocer mi desviación estándar. Si no conozco la desviación estándar, entonces tendría que hacer mis cálculos con T, calcular la X testada, la desviación estándar y ya seguir los datos para calcular el intervalo. ¿Okay? Y bueno, por último nos vamos a este último problema, que es de proporciones. Nos dice que se estima que el 60% de los hogares en Estados Unidos contrata televisión por cable. ¿A usted le gustaría verificar esta afirmación para su clase de comunicación masiva? Si desea que su estimador se encuentre a menos de 5 puntos porcentuales con un nivel de confianza de 95%, ¿cuál sería el tamaño de la muestra que se requiere? Bien, aquí es importante, nos está preguntando por el tamaño de la muestra. Yo tengo dos fórmulas para hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Uno, cuando conozco la desviación estándar, y el otro cuando el problema me habla de proporciones. En este caso, ya de principio, por lo que acabo de leer, no nos habla nada acerca de una desviación estándar, entonces no podemos usar la fórmula en la cual aparece el cálculo del tamaño de la muestra con desviación estándar. Sin embargo, sí nos habla de proporciones y datos de gente que se encuestó. Nos dice que se estima que el 60% de los hogares, ese 60% de los hogares es la proporción de la cual se investigó o se encuestó. Entonces, este valor quiere decir que la fórmula que nosotros vamos a utilizar para el cálculo del tamaño de la muestra es la fórmula de proporción, que me dice que n es igual a pi por 1 menos pi por z entre e al cuadrado, ¿de acuerdo? Y es importante, chéquense que la fórmula, esta última parte está elevada al cuadrado, ¿ok? Entonces es pi. ¿Quién sería pi? Pues pi es mi proporción. ¿De dónde obtengo la proporción? Pues el mismo problema me está diciendo que es un 60%. Recuerden que yo no puedo poner en mi fórmula un 60% como tal, entonces es 0.6.
0.6 es lo equivalente al 60%. Después, la fórmula me pide el valor de E. ¿Quién es el valor de E? Pues el estimador del error, ¿no? O el error permitido. Nos dice que es menos de 5 puntos porcentuales, es decir, menos del 5%. Entonces 5% pues igualmente lo convierto a decimales y sería 0.05, ¿ok? Ya tengo esta información, ahora me falta el valor de Z o Z crítica. Recuerden que Z y Z crítica es exactamente lo mismo, ¿ok? Bien, así que ya tengo esta información, me hace el valor, falta el valor de Z. El valor de Z es para un 95% de confianza. Recordemos que el valor de la distribución es de 1. El lado de la distribución pues vale 0.5. Hacemos la resta de 1 menos 0.95. Me da 0.05. Y ese resultado lo divido entre 2. Ya que haya hecho la división entre 2, pues digo 0.5 menos 0.025 y me da 0.475. Este 0.475 es el que yo voy a ir a buscar a mis tablas. Mis tablas de valores críticos, voy a buscar el 0.475, lo tengo aquí en esta parte, dentro de todo el grupo de valores me doy cuenta que es exactamente el número. Decir 0.475 o 0.4750 es exactamente lo mismo, ¿ok? Porque acuérdense que estamos hablando de decimales. Así que entonces me voy hacia la izquierda, es 1.9 y hacia arriba es 0.06. Por lo tanto, el valor que tiene Z es de 1.96. Ya tengo entonces mi valor de Z, que es el valor que me hacía falta. Lo único que tengo que hacer aquí es sustituir los valores. La fórmula me dice que es el valor de pi, que es 0.6, por 1 menos pi, que es 1 menos 0.6, por el valor que yo tenga de Z crítica, que es 1.96, entre mi valor del error o del error tolerable, que en este caso es de 0.05 elevado al cuadrado, me queda como 368.8. Este es el resultado del tamaño de la muestra. La conclusión entonces sería que se requiere un tamaño de la muestra de 369 para poder llevar a cabo el estudio. Recuerden que yo no puedo tomar 368.8 observaciones, tiene que ser un número cerrado, entonces sería el 369. Y así termina este problema. Recuerden de la distribución normal, en donde los datos que van pues es lo que haya sacado del valor que busco en tabla, que es 0.475 en la parte del centro de cada lado, y el 0.025 para que en total la distribución normal, la suma de ellos, sea 1. Esto solamente se da cuando estamos trabajando con Z, ¿ok? Bien, sería todo para este video. Espero que les sirva para poder realizar la primera parte del problemario 1 y les sirva para estudiar. ¿De acuerdo? Gracias, hasta luego.